Hola, hoy vamos a hablar de lo que es el intestino delgado. Como recordaremos, la digestión es el proceso por el cual el alimento es desintegrado en moléculas que pueden ser incorporadas por las células del intestino y transferidas al torrente sanguíneo para ser distribuidas a las células de todo el cuerpo. Entonces, la función del intestino delgado es la digestión y la absorción. Es decir, las moléculas que resultan del desdoblamiento de los alimentos por parte del estómago y una parte del intestino pasan al sistema circulatorio y luego a las células individuales del cuerpo. Veamos ahora cómo ocurre este proceso. Antes de conocer cómo funciona el intestino delgado, es muy importante saber cuál es su estructura, anatómicamente cómo está constituido, para poder entender su actividad y su función dentro de ese proceso que es obtener energía. Para ubicarnos en el intestino delgado, lo primero que tenemos que saber es que es llamado vulgarmente como las tripas, ¿sí? Si hemos observado algún animal cuando ha sido sacrificado, vemos que esas tripas están empaquetadas en un espacio bastante pequeño. Pero el intestino delgado es la parte más larga del tubo digestivo, llegando a medir entre 6 a 7 metros de longitud. A lo largo del intestino se encuentra una serie de adaptaciones que incrementan eficazmente la superficie de contacto con el alimento, llamadas vellosidades y microvellosidades. Es decir, que el intestino, además de estar empaquetado, también forma pliegues pequeños que son los capaces de absorber. Por eso yo les decía y les recordaba a aquellos estudiantes que han visto o han comido callo, ven que la estructura de las paredes del intestino tienen como una especie de vellosidades que absorben ese alimento que ha sido desintegrado en moléculas. Para conocer anatómicamente el intestino delgado, debemos saber que él se divide en 3 regiones. La primera región, vemos allí en la imagen, el dibujito que yo les hacía, el duodeno. La segunda región es el yeyuno y la tercera región es el ilión. El duodeno mide aproximadamente 0,5 metros, el yeyuno 1 metro, el ilión 5,5 metros. Vemos cómo en el intestino delgado está la entrada de lo que viene del estómago y está la salida, que es lo que conecta con el intestino grueso. Además, también dentro del intestino delgado hay glándulas que, como les decía en la clase anterior, secretan o liberan un moco que lubrica el contenido intestinal. Además, existen otras secreciones que contienen bicarbonato que neutralizan esa acidez que proviene del estómago. Muy bien, conociendo cómo es la estructura del intestino delgado, entonces ahora sí veamos cómo es que funciona. Recordemos que la fragmentación mecánica se da en la boca. Con el proceso de masticar, junto con la saliva, se crea lo que se llama bolo alimenticio, que con el proceso de tragar va hacia el estómago. Llegado al estómago y combinado con las sustancias que allí se secretan, forma lo que es el quimo, es decir, cuando está en la boca es el bolo alimenticio, cuando llega al estómago y se procesa con los líquidos, los jugos gástricos que allí se encuentran, entonces forma el quimo. En el estómago no solamente está el quimo, sino que además se adiciona aproximadamente 7 litros de agua, que es el contenido que viene del proceso inicial. Ese quimo pasa primeramente al duodeno, que es como la primera parte del intestino delgado. En el duodeno culmina el proceso de digestión. El proceso de digestión inicial comienza en la boca con los almidones, luego lo que no se digiere en la boca o ese proceso inicial pasa al estómago, que sería como la digestión secundaria, y luego llega al duodeno, que es donde se ocurre la mayor digestión. ¿Quiénes actúan en el duodeno? En el duodeno actúan las glándulas accesorias, las que hablábamos en la primera clase. Hablábamos del páncreas, del hígado y de la vesícula biliar. El páncreas libera enzimas, que son esas sustancias químicas que aceleran el proceso de digestión, y el hígado y la vesícula biliar además segregan ácidos biliares,
que son acumulados en la vesícula biliar y que generalmente contienen altos índices de bicarbonato que sirven para neutralizar el ácido clorhídrico que viene mezclado allí en el quimo y que su acidez es elevada. Además, allí es donde termina el proceso de digestión y se absorbe la vitamina C, la vitamina D y el yodo. Luego, lo que no es absorbido en el duodeno pasa con movimientos hacia el yeyuno, que es donde se da el proceso de mayor absorción. En este ya no hay digestión, hay absorción y precisamente absorción de carbohidratos, de proteínas, de vitamina A y E. Finalmente, lo que no es absorbido en el yeyuno, es decir, aquellas moléculas más grandes, pasan al ileón. En el ileón se da la absorción final. Generalmente son las grasas, los lípidos, los que pasan a esta zona o a esta región, ¿verdad?, del intestino delgado. ¿Por qué? Porque ellas necesitan haberse mezclado muy bien con las sales biliares. Se comienzan a producir en el duodeno y ellas se van mezclando y se van mezclando las grasas se van mezclando. ¿Por qué? Porque las sales biliares actúan o los ácidos biliares actúan como unos emulsionantes, es decir, como un detergente, como cuando lavamos los platos que tienen grasa. Estamos a emulsionar esas grasas para que puedan ser disueltas en agua. Entonces, igualito pasa en el intestino delgado. Esas grasas deben ser emulsionadas por el ácido biliar para que puedan ser diluidas de alguna manera con el agua que está allí contenida y poder ser absorbidas finalmente. Allí se da lo que se conoce como absorción final. También se absorben lo que es la vitamina B12, que son moléculas mucho más grandes, ¿verdad? Se da la absorción de los 5,5 litros de agua. Recuerden que del estómago vienen aproximadamente 7 litros de agua, pues en el ileón se absorben aproximadamente 5,5 litros de agua y minerales. El resto de agua y el resto de sustancias que no han sido absorbidas son pasadas al intestino grueso, es decir, todo lo que no se absorbe más el agua restante pasa al intestino grueso y expulsada generalmente en forma de heces. Cualquier pregunta, duda, lo pueden hacer al privado. Igualmente el día próximo viernes, nosotros estaremos haciendo un repaso general de lo que fueron las 3 fases. La fase primaria, lo que ocurre en la boca, lo que ocurre en el estómago, lo que ocurre en el intestino delgado, y pasaremos a la última fase del proceso, que sería ya intestino grueso. Otra cosa importante es que no debemos confundir lo que es el proceso de orina con lo que tiene que ver con el intestino grueso. Eso lo veremos entonces en la próxima clase.